Bien, chicos, arrancamos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Como quedamos el viernes, vamos a retomar este tema, porque algunos compañeros no se pudieron conectar ese día, aparte era de consulta. Siguen entrando compañeros, así que de a poco los voy haciendo ingresar. Mientras tanto, nosotros arranquemos. Para los que ya estuvieron, va a ser una forma de repaso de los temas que ya vimos. Y bueno, los que no estuvieron el viernes, estén atentos y vayan anotando las consultas, que las vamos a ver al final, no hay problema. De todas maneras, recuerden que el miércoles es exclusivamente clase de consulta. Si alguien escribe alguna consulta en el chat, me van directamente, prefiero que activen el micrófono y me vayan preguntando, así porque no puedo ir viendo los mensajes, ¿sí? Bien, arranquemos. En este curso, bueno, lo que vamos a ver vamos a tratar el tema de las herramientas administrativas, comerciales y de marketing que existen para los microemprendimientos. Como habíamos dicho, teníamos un programa o un temario tentativo, ¿sí? Más o menos los temas que vamos a incluir en este curso. Esto se puede ir adaptando a lo que ustedes nos vayan sugiriendo. En la primera clase de presentación que hicimos, ustedes nos comentaron que la mayoría, digamos, lo que le interesaba era tratar el tema de estrategias de marketing, ¿sí? Cómo realizar publicidad, cómo vender, a través de qué plataformas, etc. Así que eso está dentro del programa. Previo a eso, sí o sí tenemos que hablar, bueno, de qué es emprendedurismo y qué recursos necesitamos para llevar adelante una gestión empresarial del negocio o del emprendimiento que llevemos a cabo, ¿sí? Y es importante amigarnos con los números, hablar de costos fijos, variables. ¿Para qué me sirve saber qué son estos costos fijos y variables? Tenemos otro tipo de costos que se denominan costos de producción, de administración. Bueno, vamos a conocer todos esos tipos de costos y para qué nos sirven. Hablar del tema precios, cómo fijarlos, qué diferencia existe entre precio y valor. Cómo llevar como una contabilidad mínima, básica. O sea, qué registros contables existen y que me van a servir a la hora de manejar y administrar mi emprendimiento. También surgió de la primera presentación que hicimos que les interesaba el tema de herramientas de cobro que tienen, que estaría dentro de las herramientas comerciales, ¿no es cierto? Cuando uno vende, bueno, ¿qué modalidades de cobro tienen de sus ventas? Hoy por hoy existen nuevas plataformas de cobro digitales, ¿sí? Mercado Pago, bueno, todo eso vamos a ver, vamos a conocer qué herramientas tengo disponibles y para cómo se utilizarían. También en este curso vamos a hablar un poco de las estrategias asociativas que existen y para qué me serviría ese concepto dentro de mi emprendimiento. ¿Por qué me serviría a mí asociarme con otros emprendedores u otras personas, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, vamos a conocer qué tipo de estrategias de asociación existen. También vamos a tocar un poco el tema de monotributo. ¿Qué tipos de monotributo existen? Tenemos un monotributo general, pero existen otras alternativas para inscribirnos, ¿sí? Ante AFIP, como por ejemplo el monotributo social, el monotributo agropecuario. Bueno, vamos a hablar de ese tipo de monotributo. ¿Qué requisitos se necesitan para ser monotributista? Y también qué líneas de financiamiento existen hoy por hoy para los emprendedores, ¿sí? Pueden ser en distintos organismos estas líneas de financiamiento. Microempresa,
entidades bancarias, Consejo Federal de Inversión, etc. Y bueno, y por último, lo que, como había comenzado diciendo, ustedes lo que plantearon, lo que más les interesaba era ver las estrategias de marketing que existen, cómo vender su producto, cómo publicitarlo. Si surgen más temas a raíz de que ustedes vayan necesitando, lo vamos agregando, no hay ningún problema. Bien, comencemos. Para arrancar con esto, para empezar a hablar de herramientas de administración y comercialización que tienen, bueno, empecemos por hablar un poquito de qué es un emprendimiento, ¿sí? Un emprendimiento es un proyecto o un negocio que ustedes tienen y que surge o que puede surgir o nacer a través de o por una oportunidad de negocio que exista en el mercado. También puede surgir o nacer por otras razones. Por ejemplo, de la propia creatividad del emprendedor, ¿sí? El emprendedor es una persona que constantemente está soñando, está teniendo ideas, proyectos y que en algún momento, cuando cuente con los recursos necesarios, si lleva a cabo ese emprendimiento, digamos, surge ese proyecto de negocio puesto en marcha. Cuando surge la propia creatividad, perdón, es una de las maneras en que nace este emprendimiento gracias justamente a este espíritu creador y soñador que tiene el emprendedor. Pueden nacer de la innovación misma, es decir, cuando una persona descubre algo, ¿no? Un producto que no está vigente, digamos, en el mercado, entonces innova en algo, ¿sí? Crea algo nuevo que no existía antes. Eso es innovar. Otra de las razones por la que puede nacer un emprendimiento puede ser por las demandas que existen en el mercado. Las demandas quiere decir alguna necesidad que está surgiendo, ¿sí? Porque los consumidores lo están pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, en tema pandemia, dimos el ejemplo la clase pasada, que por obvias razones, digamos, porque teníamos restricciones de tipo de traslado, digamos, para ir a trabajar y demás, tuvimos que recurrir a esto, ¿no? De la conexión online virtual. No solo nosotros para trabajar, sino también los niños, los chicos para estudiar, ¿sí? En todos los niveles, no solo los niños, en todos los niveles el estudio se hizo a través de plataformas virtuales. Entonces ahí creció la demanda de las conexiones de Internet, del servicio de Internet. Fue algo que estuvo en auge, digamos, por decirlo así, en pandemia. Se hicieron muchas conexiones de Internet, bueno, porque no quedaba otra, lamentablemente. Otra de las razones por la que puede surgir un negocio, un proyecto, puede ser debido a, por ejemplo, un servicio que esté mal prestado dentro del mercado. Entonces hace que surja esta oportunidad, ¿no? De hacer lucir mi producto, ¿sí? Ponerlo en marcha, gracias, por decirlo así, a que otro producto no se esté prestando de la mejor forma. Entonces, como decíamos, un emprendimiento va a nacer de una idea, pero esa idea hay que organizarla, hay que planificarla, ¿sí? Hay que darle forma. Para darle forma hay varios conceptos que entrarían dentro de esta planificación, de esta idea, que están relacionadas con, por ejemplo, realizar un estudio de mercado, ver qué posibilidades de inserción de mi producto tiene, ¿sí? O sea, hacer un previo estudio de cómo incorporar este producto que yo pretendo o servicio dentro del mercado en el que voy a vender. Pero para eso, estos conceptos de estudio de mercado que les acabo de decir, no lo vamos a ver en este curso porque no es la idea. Se supone que ya estamos hablando de un emprendimiento en marcha. Esto lo van a ver ustedes en el curso que ya se está dictando de emprendiendo o algo así se llama, o de una idea a un emprendimiento, que lo está dictando el contador Risco. Así que les recomiendo
que hagan los dos cursos, digamos, ¿sí? Que se inscriban también en el otro. No sé, Aldana, si todavía están a tiempo de inscribirse en el otro también. Espero que sí. Ya ahí después, Aldana, cuando se pueda conectar, nos dice. No, profe, ya se cerraron las inscripciones el viernes. Pero Okay. igual hay varios de los que están en este curso que se inscribieron también en el otro. Bien, sí, Así sí, que, porque es pero fundamental no, ya y las van de la tuvimos mano juntas. los dos. Así que, es más, hay temas que Un seguramente montón van a de estar en material. común. Así es. Hola. Claro. Hola, no sé Yo, quién. yo no pasa que yo quería preguntarle porque cuando la señora Silvia Lanís dijo también que no convenía inscribirnos también en ese grupo, yo intenté inscribirme y no podía. Capaz que Porque ya se me habían decía que cerrado las inscripciones. Desconozco, no sé, Aldana, si vos sabes. salía Lo que pasa fue que entraron muchos para, por ejemplo, bueno, este curso para electricidad, uso de las tecnologías, y lo que hicimos fue primero cerrar en una tanda el fin de semana pasado. Volvimos a abrir porque habían muchos mensajes hasta el miércoles. El miércoles cerramos y siguieron mandando, así que dijimos, bueno, última chance hasta este viernes que pasó. Y ahí ya fue porque claro, completamos los cupos. claro, a mí lo que me pasó fue que cuando yo quería ingresar de nuevo en el link donde te inscribías, me decía que ya estaba respondido, que no podía responder, entonces ya no pude. Claro, en ese caso lo que hacían los otros chicos era avisarnos que no podían porque ya se habían inscrito y nosotros los inscribíamos manualmente. Ah, claro. Claro, a mí me habían dicho que intente con otro correo y yo intentaba con otro correo y tampoco se podía. Qué macana, Abigail. Bueno, no sé si habrá posibilidades de que te incorporen, pero hubiese estado bueno participar en ese también, porque es como la parte previa, inicial de todo esto, ¿no? De cómo incorporarse en un proyecto. Sí, sí, Se complementa muchísimo con esto. Bueno, sí. Bueno, sigamos. Igual, también te va a servir mucho. Todo el material, digamos, que estamos viendo, ya lo subí a la plataforma. Después fíjense, ingresen. Ya está subida la primer clase y también el material, así que esto lo pueden descargar, ya lo tienen disponible. De todas maneras, cualquier duda, Abigail, lo vamos viendo, no hay problema. sí, todavía. Bien. Bien, como les decía, para empezar un proyecto y para llevar a cabo un proyecto, ponerlo en marcha, nace una idea, pero para eso hay que planificar todo este proceso, ¿no? Hasta ponerlo en marcha. No es solo con que tener la idea y nada más. Ya vamos a ver que hay otros conceptos que intervienen, por ejemplo, planificar el tema de los recursos. ¿Con qué recursos cuento? ¿Cuáles no? ¿Cuáles me están faltando? Entonces, de eso que me están faltando, ¿cómo los consigo? ¿Sí? ¿O cómo me organizo para de tal manera, por ahí reemplazar esos recursos con otros, ver la manera, digamos, de cómo comenzar. Para eso hay que organizarse, planificar. Otro de los puntos del emprendimiento es que generalmente los emprendimientos inician o arrancan desde la informalidad. Cuando hablo de la informalidad me refiero a que por ahí se da, digamos, el tipo de producto me permite, digamos, iniciar a vender, pero sin previo haber obtenido habilitación comercial o sin haberme inscrito en AFIP, sin haberme inscrito en renta, ¿sí? A veces esas actividades, hay tipos de productos en los que se puede, digamos, iniciar sin que, digamos, pase desapercibido. Pero con el tiempo, la misma actividad, el mismo crecimiento del negocio, los va a llevar a obligar, digamos, de alguna manera, los obliga a formalizarse, ¿sí? A inscribirse en todos estos organismos que les dije. ¿Y por qué sería uno de los motivos para formalizarse? Para crecer, porque para crecer también necesito fortalecer algunos puntos
como por ejemplo obtener financiamiento. No significa que para crecer sí o sí me tengo que formalizar. Voy a este punto de que necesito o necesitaría ese proyecto en algún momento, obtener un crédito, acceder a un subsidio, ¿sí? O algo, digamos, que me permite inscribirme en tal organismo o institución, o por ejemplo presentar proyectos a nivel nacional. Bueno, para todo eso me piden un respaldo, digamos, de inscripción ante los organismos. ¿Por qué? Porque voy a tener que mostrar qué nivel de facturación tengo, si tengo una solvencia patrimonial, tengo que, bueno, respaldarla, ¿sí? Con documentación, en este caso sería con facturas. Disculpen que voy haciendo ingresar a chicos, entonces me tengo que salir de acá a la pantalla. Entonces, todo esto, para acceder a estos beneficios como préstamos, subsidios y demás, tengo que estar inscripta, ¿sí? Inscripta ante AFIP y después inscripta como beneficiario PYME, porque ya van a ver que hay algunos créditos. Cuando veamos el tema de líneas de financiamiento, van a ver que hay líneas puntuales destinadas a microemprendedores o pymes, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas. Entonces, para ser pyme, tengo que demostrar que soy una pyme. Previamente me van a pedir que esté inscripta en AFIP. Segundo, que muestre qué nivel de ventas tengo, qué nivel de facturación tengo. Según ese rango de facturación voy a pertenecer a una categoría de pyme. Voy a ser pequeña, voy a ser mediana, ¿sí? O microempresa. Así que eso es muy importante que ya lo vayan viendo y analizando, de que a futuro deben formalizar su negocio. Como habíamos dicho, los emprendimientos en general, los de la economía social y solidaria. ¿Alguien me habló? Sí. Sí. Una consulta. ¿En Sí. dónde se debe inscribir uno para poder acceder a un crédito una vez que uno sea reconocido como pequeño o mediano, como dijo usted? Y depende la línea de financiamiento de la que hablemos. Hace rato les comentaba de que hay, por ejemplo, créditos que ofrece la microempresa. La microempresa es un organismo a nivel provincial, digamos, depende del gobierno de la provincia, y que otorga créditos generalmente a microemprendedores, ¿sí? O sea, pequeñas empresas. Otro organismo que otorga créditos es el Consejo Federal de Inversión, que también otorga créditos, pero este consejo ya depende a nivel nacional, depende ya del gobierno nacional. O sea que son otros requisitos que me piden, es como más dirigido para otro tipo de empresas como de mayor envergadura y sí o sí tienen que ser productivas. El mismo Estado a veces ofrece subsidios o créditos a tasa subsidiada, digamos, para microemprendedores o pymes. Así que hay distintas opciones de crédito. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos la unidad de líneas de financiamiento. ¿Bien? Por lo pronto sepan que un emprendimiento, cuando nace, digamos, no solo es vender, sino que hay que planificar y que tienen que ir pensando de que tienen que ir camino hacia una formalización. Esto hablamos de todo lo que dijimos, inscripciones en los distintos organismos, para que a futuro podamos acceder a estos subsidios o créditos que queremos. Como les decía, los emprendimientos no solo tienen que tener un fin económico, o sea, yo creo un emprendimiento para obtener una rentabilidad, sí, pero no tiene que ser el principal objetivo o el único, ¿sí? Tiene que perseguir también un fin social, tiene que tener otras prioridades. Eso ya se lo tienen que plantear cuando crean este emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de fin social? Y bueno, la generación de un empleo estable, ¿sí? O sea, dar trabajo que sea digno, dar inserción laboral, ¿sí? Sobre todo pensando en la comunidad en la que estoy trabajando, en la que estoy desarrollando mi producto, bueno, dar mano de obra y darle prioridad a la gente local, ¿sí?
También pensar en la conservación y la preservación del medio ambiente. Siempre cuidar, ¿no? Esto del tema del desarrollo sostenible, de que mi producto no produzca contaminaciones, o sea, tener en cuenta todos estos factores. No solo un emprendimiento, tenemos que pensar que tiene que ser rentable económicamente, sino que tiene que perseguir otros fines que son muy importantes. Porque tengamos en cuenta que nuestro emprendimiento va a tener un impacto dentro de la comunidad donde yo desarrolle la actividad. Ese impacto no solo es económico, sino tiene un impacto social, un impacto ambiental, ¿sí? O sea, inciden otros factores. Eso también hay que considerarlo a la hora de plantear mi idea, mi proyecto. ¿Qué objetivo va a perseguir mi proyecto? ¿Qué impacto va a tener eso en la comunidad? Todo eso pensemos. Bien. Como herramienta administrativa, para iniciar, digamos, para hablar del tema de herramientas administrativas, tenemos que empezar a hablar del concepto recursos y capacidades. ¿Y a qué llamamos recursos y capacidades? Los recursos, bueno, justamente van a ser aquellos medios con los que contamos, ¿sí? El emprendedor cuenta para poder realizar sus tareas, su emprendimiento y así poder lograr su objetivo, o sea, vender tal producto. Entonces, para ello necesita recursos. La filosofía, digamos, de los recursos es que exista un manejo y una gestión eficiente de esos recursos, ¿sí? O sea, no derrochar, por ejemplo, recursos o malgastarlos, sino que hay que hacer un manejo, una gestión lo más eficiente posible de los mismos, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de recursos. Recursos humanos, técnicos, financieros, físicos o materiales, informáticos y tecnológicos. Cuando nos referimos al recurso humano, hablamos ni más ni menos que de las personas. Es decir, el recurso humano va a estar ligado, digamos, con aquellas personas que contribuyen con sus habilidades, con sus experiencias, con el conocimiento y el saber que ellas tienen y que incorporan a mi proyecto. O sea, tiene que ver con la capacidad intelectual que tiene cada uno de los miembros que forman parte de ese emprendimiento o proyecto. Si ustedes son los emprendedores y son los que se van a encargar de la planificación, organización y gestión de los recursos, bueno, también están formando parte dentro de esos recursos humanos y es como que tienen a cargo la dirección de ese emprendimiento, ¿sí? Porque van a estar a cargo de toda la planificación del proyecto, de organizarlo y que siga, digamos, en marcha siempre. Y bueno, y son los que se van a encargar de gestionar todos estos recursos que estamos diciendo ahora. Otro tipo de recursos que tenemos es los que están vinculados con los procesos de producción, de ventas, de comercialización y administración de este producto que estamos por vender. Dentro del proceso de producción es justamente todo aquello que intervenga desde que ingresa el insumo, la materia prima, hasta que se convierte en producto terminado. Todo ese proceso de producción, todos los gastos, todos los recursos que yo utilice dentro del proceso, bueno, van a estar dentro de esta bolsa, digamos, del proceso de producción. Insumos, mano de obra, gasto de luz, todos esos gastos, bueno, todos esos costos van a estar dentro del proceso de producción. Dentro del proceso de ventas, que está muy asociado al proceso de comercialización, bueno, es la venta cuando se inicia, una vez que está terminado el producto y lo dirijo al mercado. Bueno, dentro del proceso de ventas, ¿qué va a hacer? ¿O qué vamos a tener ahí? Ver todo cómo se va a vender el producto, digamos, a qué precio, cómo se va a vender, digamos, en qué paquete, decidir eso, ¿no? Había dado el ejemplo la otra vez, por ejemplo, cuando vendemos una sopa, supongamos, en sobre, bueno, ¿de qué va a ser ese sobre? ¿De plástico? ¿De cartón, de papel de cartón? No sé, ¿cómo va a ser el paquete en el que voy a vender mi producto? ¿Cómo va a ser la etiqueta? ¿Qué va a decir la etiqueta? Todo eso tiene que ver con el proceso de ventas. Y el proceso de comercialización es justamente, bueno, tiene que ver
cómo se va a vender ese producto ya en el mercado. Es decir, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el concepto de logística de ese producto, ¿sí? O sea, cómo lo voy a trasladar y comercializar ese producto en el mercado que decido vender. Si el mercado es local, es nacional, es internacional, dónde lo voy a vender, a través de qué medio lo voy a transportar. Supongamos que decidamos vender en otra provincia. Bueno, ¿cómo voy a trasladar desde mi punto de la fábrica o negocio? ¿Cómo hago para hacerlo llegar al otro punto de venta? ¿Cómo lo envío? ¿A través de qué medio? Acá entra también dentro del proceso de comercialización todo lo que tiene que ver con la publicidad y estrategia de marketing de ese producto, ¿sí? O sea, hay muchos factores que intervienen dentro de cada proceso. Y por último, dentro de los recursos técnicos también tengo el proceso de administración, que tiene que ver más o menos con todo esto que estamos hablando ahora. Es decir, quién se va a encargar de organizar, de administrar el negocio, ¿sí? Va a haber una oficina administrativa, quién se va a encargar de llevar los registros contables. Bueno, todo eso requiere un manejo, ¿sí? También de recursos de administración. Otro de los recursos que necesitamos para llevar a cabo un emprendimiento son los recursos financieros o monetarios. Los recursos financieros pueden ser propios o ajenos. Propios quiere decir que son de capital propio del emprendedor, o sea, los pone él de su bolsillo. Y ajenos cuando los adquiere de alguna entidad, de alguna organización que le preste ese dinero. O incluso hablamos también cuando algún familiar le puede prestar, ¿sí? O sea, no le pertenece a él ese recurso. Se lo prestan, por eso es ajeno. Dentro de los recursos físicos o materiales, vamos a tener, bueno, justamente todos aquellos bienes materiales que hagan falta para llevar a cabo la producción, todo esto que venimos hablando, venta, comercialización y administración de los productos. Por ejemplo, acá vamos a tener las instalaciones físicas, digamos, en la que voy a producir el bien, qué herramientas voy a necesitar, qué muebles, ¿qué más? Las materias primas, ¿sí? O si vendo directamente mercadería de reventa, bueno, la compro, digamos, la mercadería de reventa y la vendo así tal cual como la adquirí. No sufre ningún proceso de transformación, así que se vende tal cual como está. Por último, tenemos los recursos informáticos y tecnológicos. Los recursos informáticos y tecnológicos se refieren, acuérdense, a todos aquellos programas o software que necesitemos para llevar adelante mi negocio. Supongamos, no sé, imaginémonos una ferretería. Sí o sí necesito un programa, un sistema donde le lleve un inventario de todo lo que van vendiendo, porque si no es imposible llevar manualmente una contabilidad o un registro de cuántos artículos van vendiendo, ¿sí? Porque son muchísimos y son pequeños encima, entonces contabilizarlos, digamos, manualmente sería imposible. Para eso necesitan siempre un programa, un sistema. A eso se refiere. El hardware se refiere a todo el equipamiento físico, sea una computadora, una impresora, todo eso. Y en la utilización de redes sociales, justamente para lo que hablamos hace rato, que tiene que ver con la publicidad. Bueno, si tenemos redes sociales, ¿cuáles serían? Facebook, Instagram, una página web, digamos, ¿dónde es que voy a utilizar o qué red social voy a utilizar para realizar la publicidad de mi producto? Y también, obviamente, necesitaríamos conexión de internet. Todos estos recursos que acabo de mencionar generan, ¿sí?,
un costo para la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de recursos humanos, si yo contrato a una persona, seguramente eso me va a generar que le tenga que pagar un sueldo. Ese sueldo es un costo para la empresa, un costo monetario. Si soy yo la persona que me voy a encargar de planificar, organizar y gestionar los recursos, bueno, seguramente voy a pretender una retribución por todo ese trabajo que hago, ¿no? Bueno, entonces esa retribución también es un costo para la empresa, que también lo tiene que absorber, por decirlo así, el proyecto, ¿sí? Lo tenemos que considerar. Y bueno, y todos los demás costos también, recursos también generan costos. Por ejemplo, adquirir las instalaciones, comprar las herramientas, comprar los muebles, todo eso implica costo. O sea, en algún momento la empresa va a tener que gastar en todos estos recursos para poder volcarlos al proceso productivo de la empresa. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, se le entiende perfectamente. Buenísimo. Voy a avanzar un poquito más y después hacemos un corte para que hacerles preguntas así para ver si realmente me van entendiendo. Bien, costos. Recién dijimos que los recursos que hablé recién me generaban costos, ¿sí? Bueno, ¿qué son los costos justamente? Los costos, bueno, forman parte de estos recursos que necesito para producir y vender los productos y servicios que voy a ofrecer. Y en el análisis de la estructura de costo y de volumen de ventas, es importante que sepamos que un emprendimiento, para que subsista en el futuro, es necesario que los ingresos superen a los costos. O sea, en algún momento, generalmente al principio de un emprendimiento, a veces los ingresos no superan los costos, justamente porque recién se está comenzando, es un producto nuevo, recién me estoy incorporando al mercado, la gente todavía no me conoce, o sea, hay un montón de factores que hacen que mi volumen de ventas todavía no sea alto o superior a los costos, ¿sí? Pero bueno, eso se entiende que sea en una etapa inicial, pero después, pasada esa etapa, una vez posicionado, digamos, en el mercado, sí o sí, obviamente tenemos que pretender que los ingresos siempre superen a los costos, porque si no, ese negocio, ese proyecto deja de ser rentable. Y si deja de ser rentable, por ahí me conviene dedicarme a hacer otra cosa, vender otro producto o convertirme, digamos, en otro negocio tal vez, ¿sí? Reinvertir. Bien. Tenemos distintos tipos de costos. Y esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo entiendan. Los costos fijos, como la misma palabra les dice, son fijos, o sea, se mantienen inalterables durante un periodo de tiempo. ¿Por qué les digo durante un periodo de tiempo? Por ejemplo, nosotros que hagamos un análisis a 6 meses o a un año, bueno, ahí en ese periodo de tiempo de 6 meses o un año, vamos a considerar dentro de esta bolsa de costos fijos todos aquellos costos que se mantengan inalterables durante ese periodo de tiempo, durante 6 meses o un año. Y quiere decir que no van a depender del nivel de ingresos, de ventas que yo obtenga. El ejemplo claro siempre es el alquiler. Así yo venda 10 unidades de mi producto o venda 100, siempre voy a tener que pagar el mismo monto de alquiler. O sea, al dueño del local le voy a tener que pagar, por ejemplo, supongamos que el alquiler cueste 15.000 pesos. Bueno, si yo este mes vendo 15 unidades, le tengo que pagar los 15.000 pesos de alquiler. Si el mes que viene vendo 200 unidades de mi producto, lo mismo le pago los 15.000 pesos. O sea, es un monto fijo. No depende del nivel de ventas. En este caso también era el ejemplo el monotributo. El costo del monotributo siempre es fijo, ¿sí? Conceptualmente hablando, el monotributo generalmente el costo de eso el monto, siempre está vigente un año. Y luego se actualiza esas tablas de monotributo. Bien. Por lo contrario,
O sea, contrario a los costos fijos, tenemos los costos variables. Los costos variables, justamente, como lo dice la misma palabra, el mismo concepto, varían o se modifican conforme se incrementen o disminuyan las ventas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a tener el insumo o la materia prima de ese producto, ¿sí? Si este mes, no sé, supongamos produzca 100 unidades de mi producto, bueno, para esas 100 unidades, ¿cuántos insumos necesito? Y supongamos una panadería. Un mes hizo, un ejemplo tonto voy a decir, ¿no? 10 kilos de miñones. ¿Cuántos kilos de harina necesito para hacer esos 10 kilos de miñones este mes? Y para el mes que viene, supongamos que aumentó la producción a 20 kilos de miñones. Seguramente va a necesitar más kilos de harina, ¿se entiende? Entonces, el producto, la venta, se va incrementando y por ende la materia prima también se va incrementando. Varía conforme a la producción y la venta. Ese es un costo variable. Otro de los ejemplos son las comisiones por ventas que existen. Las comisiones por ventas generalmente las pagan aquellos negocios que venden ropa o, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿sí? En donde si el empleado, digamos, vende más, bueno, le pagamos una comisión. Eso, como está sujeto al nivel de ventas, también es un concepto variable. Fuera de estos conceptos de costo fijo y costo variable, tenemos otra discriminación de costos que tiene que ver con el origen de esos costos, ¿sí? Si están relacionados con el proceso productivo o con la comercialización, administración y financiación de mi negocio o proyecto. Si están relacionados con el proceso productivo, van a entrar dentro de esta bolsa del costo de producción, ¿sí? Y estos costos se recuperan cuando yo vendo ese producto. Bien. En cambio, los otros costos que no son de producción, o sea, están fuera, digamos, de esa bolsa, serían los costos de comercialización, administración y financiación, que llamamos gastos. Esos son generados fuera del proceso productivo, ¿sí? Y tienen que ver con estos procesos puntuales que vimos hace rato cuando hablamos de los recursos. Por ejemplo, el costo de comercialización, acuérdense, tenía que ver, por ejemplo, con este costo del flete, ¿sí? Es algo que está directamente relacionado con la comercialización del producto. Cuando yo vendo mi producto en tal mercado, fuera de mi localidad. Bueno, para venderlo fuera de mi localidad seguramente necesitaré este flete, transporte que necesito para que llegue mi producto a ese punto de venta. Relacionado con la comercialización también mencionamos el empaque, ¿sí? De ese producto, cómo va a ser el packaging de ese producto. Los gastos bancarios son los gastos o comisiones que me cobra el banco por mantenerme la cuenta, ¿sí? Mantener una cuenta corriente o una caja de ahorro. Bueno, esos gastos, generalmente llamados comisiones bancarias, entrarían dentro de los costos de administración. De financiación, perdón. Y por último tenemos la luz de la oficina. Ese gasto de la oficina administrativa, que en este caso es la luz, digamos, el pago de la luz todos los meses, está relacionado directamente con el costo de administración. Bien. Todos estos costos es importante que los tengan en cuenta y que entiendan, digamos, que existen. Y ahora vamos a ver para qué nos sirve saber qué es un costo fijo, qué es un costo variable, en qué lo utilizaría yo, en qué análisis, digamos, lo tendría en cuenta. Y acá vienen unos conceptos que ahora por ahí teóricamente no me lo van a entender, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo, se lo van a ver más claro. Recién hablamos de los costos, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve conocer esto del margen de contribución? Todo proyecto, todo emprendimiento va a tener un nivel de ventas o un volumen de ventas determinado y va a tener costos. Bueno, el margen de contribución me sirve o va a ser aquel exceso de ingresos
respecto de aquellos costos variables que tenga ese proceso, ¿sí? Si los ingresos, pues esos ingresos de venta superan a los costos variables, quiere decir que hay un margen de contribución que me está dejando el producto. Y ese margen de contribución, o sea, ese exceso, tiene que cubrir también los costos fijos y la utilidad o ganancia que yo quiera obtener con ese emprendimiento. Cuando digo que yo quiero obtener, me refiero al emprendedor, ¿sí? O sea, la retribución que él obtendría por desarrollar ese proyecto. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve en definitiva el margen de contribución? Conceptualmente es porque me va a permitir determinar cuánto está contribuyendo un determinado producto al emprendimiento. De tal manera, saber en qué medida ese producto es rentable y me conviene seguir continuando, o sea, me permite y saber que lo puedo seguir produciendo o parar, digamos, con la producción y, como les dije hace rato, si no es rentable, dejarlo de producir y por ahí reinventarme y dedicarme a hacer otra cosa, ¿sí? Esto tiene que ver con este concepto también de costo de oportunidad. Cuando nosotros decimos que ese producto, al dejar de ser rentable, y bueno, en vez de poner una panadería, y bueno, por ahí me conviene vender directamente solo la harina, porque es más rentable. Hay que ver, analizar todo el proceso productivo, analizar los costos y los ingresos. Ya vamos a ver con un ejemplo cuándo se da esto del margen de contribución. Por fórmula se obtiene muy fácilmente. Como dijimos, los ingresos totales menos los costos variables, eso me va a dar el margen de contribución. Es el margen de contribución que me deja un determinado producto. Bien, por otro lado, así como analizamos el margen de contribución que me deja un producto, tenemos que analizar aquel punto de equilibrio, es decir, aquel nivel de ventas que me permita saber con qué volumen de ventas puedo llegar a cubrir la totalidad de los costos, ¿sí? Cuando digo la totalidad de los costos me refiero a lo que vimos anteriormente, los costos fijos y los costos variables. Ya sabemos que son costos fijos y variables. Bueno, a la suma de ambos vamos a llamar los costos totales, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio económico va a ser aquel que determinado nivel de ventas me permite cubrir esos costos. Por otro lado, agregarle a este concepto de punto de equilibrio económico es el punto de equilibrio financiero, en donde va a ser aquel punto de venta, ¿sí? Aquel nivel de ventas que me permite, además de cubrir la totalidad de los costos, la utilidad deseada del emprendedor, o sea, esta rentabilidad que nosotros hablamos o retribución que el emprendedor quisiera o desearía, ¿sí? Por fórmula se obtiene ingresos totales menos costos variables, menos costos fijos y menos la utilidad deseada. Bien, vamos con un ejemplo práctico para que vean todo esto que mencioné recién. Fíjense, recuerden que este análisis es un análisis de escenario que lo vamos a ver para un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser 6 meses, puede ser un año, ¿sí? Eso va a depender del análisis que ustedes tomen, del periodo de análisis que ustedes tomen. Entonces, para eso, para aplicar todos los conceptos que vimos anteriormente, fíjense, acá les puse distintas opciones. Acá voy agrandar un poquito el cuadro, así ven mejor. A ver, ahí está. Tenemos opción 1, opción 2, opción 3, 4 y 5. En cada una de las opciones, fíjense que se va incrementando el nivel de venta. O sea, esta primera fila son las unidades vendidas. En la opción 1 son 3.000 unidades, en la opción 2 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000. Para todos los casos, tengo el supuesto de que el precio de venta es el mismo, 200 pesos por unidad. Entonces, para obtener los ingresos totales o ventas totales, es las 3.000 unidades por 200 pesos, ¿sí? Es multiplicar cantidad por precio. Entonces, obtengo el nivel de ventas totales. En la opción 1 van a ser 600.000 pesos.
En la 2, 800.000. En la 3, 1.000.000. En la 4, 1.200.000. Y en la opción 5, 1.400.000. O sea, fíjense que por el mismo precio, pero mayor cantidad de unidades en cada opción, obviamente el nivel de ventas va aumentando. De 600.000 paso a 1.400.000. Bien. Y el costo variable por producir ese bien, o sea, los costos variables que incluye ese bien, es 100 pesos por unidad. ¿Cómo obtengo el costo total variable? Multiplicando los 100 pesos por las 3.000 unidades, los 100 pesos por las 4.000 unidades y así, para todas las opciones. Entonces, costo variable para la opción 1, 300.000. Opción 2, 400.000, 500.000, 600.000 y 700.000. Entonces, ahora paso a obtener el margen de contribución. Recordemos cómo se obtenía el margen de contribución. ¿Qué era el margen de contribución? Era el exceso de los ingresos de venta menos los costos variables. ¿Sí? Acá está la fórmula. Ingresos totales menos costos variables. Los ingresos totales obviamente son por las ventas. Entonces, el margen de contribución en la opción 1 es ventas totales 600.000 menos costos variables 300.000, 300.000 de margen de contribución. Lo mismo para la opción 2, 800.000 menos 400.000, 400.000 de margen de contribución. Y así para todas las opciones. Bien, fíjense que en todas las opciones, todas me dejan un margen de contribución. Quiere decir que los ingresos totales son mayores a los costos variables. En principio, pensaría que este producto me es rentable y vendiendo 3.000 unidades o 7.000, lo mismo obtengo un margen de contribución, por lo tanto es rentable. En principio pensaría eso. Pero fíjense qué pasa ahora. Tengo costos fijos. Estos costos fijos, para cualquiera de las opciones, así vendan 3.000 unidades o 7.000 unidades, cualquiera de esos rangos, el costo fijo es el mismo, porque dijimos que no depende del nivel de venta, sino que justamente es fijo en cualquiera de las opciones, ¿sí? Entonces, en este caso, los costos fijos suman 500.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que a mí me interesa sacar, yo ya saqué el margen de contribución y dije que el margen de contribución para todas las opciones es positivo. Es como que ahí tengo un análisis parcial. Según esto, el margen de contribución es positivo, entonces en principio es rentable. Pero no, le tengo que agregar el concepto de punto de equilibrio. ¿Cómo se obtenía el punto de equilibrio? Bueno, era de los ingresos totales menos los costos variables, o sea, hasta ahí obtuve el margen de contribución. A eso lo tengo que comparar y ver si me permite cubrir no solo los costos variables, sino la totalidad, o sea, los costos fijos y la utilidad deseada por el emprendedor. Entonces volvamos al cuadrito. Yo ya tengo un margen de contribución positivo en todas las opciones. Si lo comparo, o sea, resto ese margen de contribución con el costo fijo, fíjense qué pasa. En la opción 1, 300.000 menos 500.000, obviamente estoy obteniendo una pérdida y económica de 200.000 pesos. Quiere decir que el margen de contribución de 300.000 no me permite cubrir esos costos fijos. En la opción 2, los 400.000 no me permiten cubrir los 500.000 de costos fijos. Tengo una pérdida de 100.000. En la opción 3, el margen de contribución de 500.000 me permite cubrir los costos fijos de 500.000. O sea que ahí estoy obteniendo, ese es el punto de equilibrio. Conceptualmente, como era entonces, era aquel nivel de venta que me permite cubrir ambos costos, variables y fijos. ¿Bien? Entonces yo ahí cubrí todo. Cubrí los costos variables y los costos fijos. Entonces me da 0. Ni gané ni perdí, digamos. Con las ventas que obtuve, cubrí los costos fijos. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con mi utilidad deseada hasta esa opción? Sí, supongamos
que la retribución que pretende el emprendedor sea de 100.000 pesos para este análisis. Bueno, ¿qué pasa en la opción 1? Fíjense, de 200.000 que tenía de pérdida, obviamente tengo 100.000 más de pérdida porque no me alcanza para cubrir la retribución deseada tampoco. Ni siquiera llego a cubrir los costos fijos. Entonces tengo una totalidad de pérdida de 300.000. En la opción 2 tenía menos 100.000, o sea, no llegaba a cubrir los costos fijos y encima tampoco llegó a cubrir la utilidad deseada. Tengo 200.000 en total de pérdida. En la opción 3 dijimos que tenía un punto de equilibrio económico porque el nivel de ventas me permite cubrir la totalidad de los costos. Pero fíjense qué pasa con la utilidad deseada. No la llego a cubrir. Me da 100.000 de pérdida. Entonces, hasta ahí es como que tuvo un equilibrio parcial, porque es solamente el económico. El financiero todavía no lo obtuve, porque estoy teniendo pérdidas. Recién, fíjense en la opción 4, las ventas menos los costos fijos y variables me permite obtener una ganancia de 100.000 pesos. O sea, ahí estoy obteniendo una ganancia de 100.000 pesos, una ganancia económica. Menos la retribución deseada, que es lo que pretende el emprendedor, fíjense que ahí me da 0 el punto de equilibrio financiero. Con lo cual, esa ganancia en realidad solo me cubre lo que yo pretendo ganar con mi emprendimiento. Hasta ahí es como que lo que vendí me permite cubrir los costos y mi retribución. Pero nada más, no me deja otro margen. ¿Bien? Finalmente, en la última opción, cuando vendo 7.000 unidades, el total de ventas, que es 1.400.000, no solo me cubre los costos variables, los costos fijos y la utilidad deseada, sino que además me está dejando como una rentabilidad o una ganancia, una utilidad de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos de sobrante, digamos, que obtendría en este escenario, yo los puedo reinvertir. Me da el margen, digamos, para reinvertirlos, por ejemplo, adquiriendo más materia prima, entonces me estoqueo, ¿sí? Antes de que suba más el precio, sobre todo en este escenario de inflación que tenemos, de inestabilidad de precios, me permite, por ejemplo, esos 100.000, bueno, utilizarlos para comprar más mercadería, ¿sí? O los puedo poner en un plazo fijo, o bueno, veo si tengo deudas de pagar a mis proveedores, etcétera, digamos. Yo decido qué voy a hacer con esos 100.000. Bien, acá hacemos una pausita. Quiero ver qué entendieron, chicos. Sobre todo los que no estuvieron el viernes, no pudieron estar el viernes, los quiero escuchar porque los otros chicos sí hicieron consultas el viernes. Incluso vimos ejemplos de sus emprendimientos, cómo lo utilizarían a estos conceptos. Así que escucho a los demás. O si me quieren hacer algún comentario, hay algo que no se entendió. Vamos bien, dice Arnaldo. De esta planilla de costo, ¿entendieron todo realmente? ¿Hay algo que les quedó en la nebulosa, por decirlo así? ¿Por qué creen que es importante para su negocio esto que acabo de explicar? Alejandro Machaca, ¿estás?
Pamela, podés activar tu micrófono si querés. Hola, sí, con respecto al... Buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? quiero hacer una consulta. Sí, Bien, te escucho. con respecto al cuadrito, Ujú. según la opción 1, 2, 3, 4, cuando habla de unidades, hace, o se habla en general, ¿cierto? Porque supongamos que no el precio de venta por unidad sea, o sea, sea diferente, o sea, que no todos sean el mismo producto. Justamente No este sé si me explico. análisis se hace por producto. Suponete que vos vendés 3 productos distintos en tu negocio. Bien, Vos bien, tendrías bien. que hacer este análisis de escenario para cada producto. Justamente es para saber qué producto es el que está dejando más rentabilidad a tu negocio. Y aquel que no te esté dejando rentabilidad, ver si te Bien. conviene seguir vendiendo o no. Porque ¿qué pasa con algunos negocios? Que algunos productos que no son rentables absorben los ingresos de los otros productos. ¿Entendés? Hay unos que son muy rentables y el otro no te Sí, está dejando nada o incluso te está dando pérdida. Entonces ese que te está dando pérdida está absorbiendo los ingresos, las ganancias del otro producto. Entonces a veces uno no lo tiene bien en cuenta eso sí, para ver cuál es el más rentable, digamos, y qué es lo que te conviene seguir vendiendo. ¿Por qué? claro. ¿Para Bien. qué? Y Oh, con... perdona, ahí termino la idea, antes que se me vaya. Sí, Entonces, ¿qué sí, es importante sí. de esto? ¿Qué es lo más importante? De que ustedes lleven perfectamente discriminado qué costo tiene cada producto, ¿sí? Si hablamos de, Bien. supongamos en una tienda de ropa capaz que es más fácil, ¿no? Cuando veamos productos bien diferenciados, supongamos calzado e indumentaria. Dentro de indumentarias, justamente cada producto debe tener su margen. No es lo mismo vender remeras que pantalones. Seguramente tienen distinto margen de rentabilidad seguramente. O de ganancia que me deje cada uno. Sí, Pero bueno, por lo menos entre lo que es calzado y lo que es vestimenta, yo ahí podré hacer un análisis, ¿sí? Tengo perfectamente sí. discriminado qué es lo que compré de calzado y qué es lo que compré de indumentaria. Supongamos que del negocio de tienda o la tienda que yo tenga de ropa, el 60% es calzado y bueno, de los costos fijos, por ejemplo el alquiler, el 60% del alquiler yo lo tendré que imputar para el calzado y el resto para la indumentaria. Entonces ahí voy a ir determinando todos los costos por producto. ¿Se entiende? O sea, la idea es ir determinando, discriminando los costos Sí. para cada producto. Ujú. Y, y con respecto a lo que es el control y eso, ¿nos puedes sugerir alguna página o algún, ¿cómo se dice esto? Control de Para los poder llevar un costos. control. Control de la mercadería, más que nada, o sea, de los artículos. Bueno, cuando uno arranca, generalmente no dispone, digamos, no contratamos de entrada un sistema, ¿sí? Por ejemplo, de inventario, lo que yo decía hace Claro, rato, de una ferretería, por sí, ejemplo. sí. Generalmente empezamos con registros manuales, pero y si no, recurrir a esto del Excel, empezar a hacer cursos de Excel básicos, de tal manera que a través de una planilla de Excel, por ejemplo, este cuadrito que yo acabo de hacer es que expliqué, mejor dicho, lo hice en una tabla de Excel, o sea, me va permitiendo poner conceptos y números, es más fácil y es más fácil, digamos, llenarlo porque es más rápido, digamos, ¿sí? En cambio, llevarlo a mano, por ahí puede ser medio engorroso. De todas maneras, para Sí, sí, tal comenzar, cual. no está mal, digamos, ¿sí? Claro. Ujú. Gracias, Pamela. Ahí, a ver, una consulta, Tristan Mamani. Un empleado que esté en el proyecto o emprendimiento sería costo fijo, ¿verdad? Claro, ahí hablamos del sueldo de ese empleado, ¿no es cierto? El sueldo es el concepto de costo, digamos, de ese empleado. El sueldo, sí, generalmente lo podemos tomar como un costo fijo. El otro día justamente lo que decíamos es que los sueldos en general
por convenio colectivo, depende también el convenio colectivo, pero en general pueden aumentar 2 o 3 veces al año. Y acuérdense que este análisis, nosotros lo que hacemos es un corte, ¿sí? O analizamos para 6 meses, por ejemplo, o para un año. Supongamos que tengamos para un año. Bueno, en este análisis, digamos, de ventas, por supuesto que yo voy a tomar promedios de ventas más o menos, cuánto es lo que puede llegar y la capacidad de producción que tengo de mi producto. O sea, cuánto puedo llegar a vender en mi negocio de ese producto. Y bueno, lo que dijimos recién, qué costos están relacionados con cada uno de ellos. De todos los costos que tenga asociado al producto, yo voy a empezar a discriminar. Y este es variable, o sea, porque está dependiendo del nivel de venta. Este es fijo, porque no depende del nivel de venta, sino que siempre es el mismo. Y los sueldos, si lo tomamos, lo consideramos para un periodo de tiempo, son fijos. En realidad ningún costo es fijo a largo plazo. Todos varían. Pero bueno, para un análisis, para un periodo de tiempo, supongamos 6 meses o un año, sí lo podemos tomar como fijo tranquilamente, porque me da una idea más o menos de cuál es el costo laboral de ese empleado. Así que sí sería fijo, como decís, Tristán. David Toconas preguntaba, para llevar la contabilidad del negocio, para eso es importante esa tabla, ¿sí? Las planillas de Excel era lo que decía recién a Pamela, que uno cuando comienza un negocio generalmente siempre es todo en cuaderno, o sea, en forma manual, pero es recomendable iniciar con estas planillas de Excel y a futuro, si la envergadura del negocio lo requiere, y bueno, recurrir a sistemas informáticos, ¿sí? De inventario, de contabilidad, o sea, hay distintos sistemas para distintas cosas según la necesidad que uno tenga. Ian Suárez, bueno, hace un comentario de que, bueno, entiendo que todo esto que vimos recién nos ayuda a saber si el negocio es rentable o tenemos pérdidas. Así es, Ian, muy bien. Todos entendieron perfectamente, es para saber si el negocio es rentable. Profe, Sí. una consulta. En mi caso, tengo una tienda de indumentaria, pero todavía no cuento con un alquiler, o sea, generalmente es por venta a través de la página de Facebook. Y en mi caso no tendría prácticamente costos fijos, lo que sería alquiler y esas cosas. Claro. Únicamente costo variable, que sería el costo de la mercadería, sería en mi caso. Y en este caso sí, todo lo que tenés depende, digamos, del nivel de ventas que tengas, digamos. Si vendes más, es indumentaria lo que vendes, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Si vendes más indumentaria, seguramente vas a comprar más ropa, digamos. Entonces, eso va a ir variando conforme a tus ventas. Toda la venta es online. Por ahí la forma de cobro, ¿cómo haces? Por efectivo, Mercado Pago. Bien, ¿y el Mercado Pago te cobra comisiones mensuales conforme a las ventas o fijas? No me está cobrando. No te cobra nada. Bueno, supongamos el día de mañana también aumentas a esto, digamos, a tu forma de cobro, transferencia bancaria, suponete. O sea, abrís una cuenta en banco y le pasas tu CBU, digamos, a tus clientes para que te transfieran ahí. El banco en algún momento te va a cobrar comisiones bancarias. Ese ejemplo sería un costo fijo, porque la comisión bancaria es un monto fijo, porcentual, que se cobra al año, digamos, ¿sí? Hay bancos que te cobran una sola vez al año, supongamos en diciembre, por todo el año, o te cobran mensual, todos los meses, el mantenimiento de esa cuenta. En tu caso, en el ejemplo que me estás dando, no habría, como decís vos, un costo fijo. No sé si estás inscripta en monotributo. Si estás inscripta, monotributo es un costo fijo, digamos, porque se paga todos los meses. En principio solamente tenés costos variables. Entonces, costo fijo, esa línea en el cuadrito no la tendrías. Entonces, tu margen de contribución tenés que ver si te está cubriendo
la retribución que vos estás deseando, digamos, o estás pretendiendo. Claro. Digamos, eliminas la parte de costo fijo y nada más. Bien, gracias. Ahí Rocío Fernández me pregunta, profe, dice, y en vez de que sea un producto en unidad, ¿cómo sería si ofrece un servicio? Buena pregunta. Justamente hay un compañero, el otro día lo vimos, el viernes, él presta servicios, ¿sí? De viajes de turismo a nivel local y a nivel provincial. Local, o sea, dentro de Tilcara, era si no me equivoco, no sé si está Pablo presente, y a nivel provincial era otras localidades dentro de la provincia. No sé si lo hace a otras provincias, eso no me acuerdo. Entonces él ofrece un servicio, ¿sí? Servicio de viajes. En el caso de él, en vez de que sean unidades, bueno, van a ser, el servicio que les presta son las cantidades de viajes, digamos, que tiene, ¿sí? Porque es un servicio, no vende un producto. Pero en unidades sí va a tener la cantidad de viajes que él haría por mes, digamos. Si esto lo analizamos para 6 meses, bueno, él va a tener que sumar la cantidad de viajes que haga en 6 meses. Y tener en cuenta qué costos variables tenía. Habíamos dicho que los costos variables para él, uno de los costos variables era el combustible. Según la cantidad de viajes que tenga, va a tener que cargar tantos litros de combustible para su vehículo. Y en costos fijos, uno de los ejemplos era el mantenimiento de ese vehículo o el tema del seguro de ese vehículo, ¿sí? No sé si hay otro costo que vimos, no recuerdo, pero este sería un ejemplo de un servicio, Rocío. No sé si vos tenés otro caso, digamos, si prestas algún servicio, como para que lo veamos puntual. Bueno, con mi familia nosotros tenemos una pequeña empresa de taller de chapa y pintura. No sé cómo, eso seríamos un servicio, ¿no? Es un servicio, sí, sí. ¿Y dónde dónde prestan el servicio? ¿Es un lugar propio, digamos, o alquilan? No, es un alquiler. Bueno, hay costos fijos en el alquiler. Obviamente esto, como te dije, es en el análisis de un periodo de tiempo. Supongamos lo hacemos para 6 meses, bueno, el alquiler en 6 meses seguramente se mantiene fijo. ¿Bien? Sí. Si le pagan a algún empleado que ayude a tu papá, también es un costo fijo. Costos variables para el mantenimiento podría ser, no sé si él, a ver, no ¿Podría sé. ser los materiales? Eso te iba a decirlo, no sé cómo se dice, repuestos, no sé qué son. Pinturas y todo eso. Claro, eso sí, porque seguramente él compra conforme a los servicios que le van pidiendo. O sea, suponete yo voy con mi vehículo y le tengo que hacer chapa y pintura. A él ahí capaz que recién decide comprar la pintura y bueno, si ya tiene estoqueada, bueno, la utiliza, pero y si no, tiene que comprarla en ese momento. O sea que va a depender del servicio que yo esté necesitando. Sí, profe. Bien. Perfecto. Profe, luz, agua, esas cosas. Luz, agua, bueno, como lo mismo. Como no depende del nivel de venta, o sea, yo todos los meses tengo que pagar la luz y el agua, serían costos fijos. Salvo que, por ejemplo, sea una fábrica, ¿sí? Cuando hablamos de maquinaria, donde intervengan ese tipo de cosas, y seguramente ahí el consumo de luz es mucho más, varía, porque justamente depende del nivel de producción. Entonces ahí, si los kilovatios van dependiendo del nivel de producción, seguramente va a ser un costo variable, según de qué actividad estemos hablando, ¿no? Ahora, si es supongamos, no sé, un local de ventas de ropa, y ahí seguramente el consumo es fijo, porque los 30 días del mes yo abro mi local y utilizo la luz, digamos, el consumo como que sería la misma cantidad de horas por la que lo utilizo. No habría mucha variación de mes en mes. Sí, capaz que hay variación, por ejemplo, en
en el emprendimiento de la familia de Rocío, donde es un taller de chapa y pintura, si hay meses que tienen más trabajo, seguramente habrá más consumo de luz ahí. Todo depende de la actividad en la que estemos trabajando y del producto que vendamos. El análisis, todo esto, yo puedo decir costo fijo es tal cosa, pero todo este análisis depende de qué producto y actividad hablemos. Así que como que es relativo, digamos, ¿sí? Los ejemplos que yo estoy dando es, por eso les iba preguntando más o menos en qué emprendimientos o en qué casos, digamos, lo estamos viendo. ¿Bien? ¿Todo bien, chicos? Y se pasó la hora volando. Sí. Ya son las 8. Pensaba hoy terminar, así que lo vamos a terminar. Me quedan 2 últimas filminas, que justamente el viernes también llegamos hasta esta parte. Así que el miércoles sí o sí terminamos con esto, que es fijación de precios de venta y la diferencia, digamos que es un concepto muy importante que necesito que también por lo menos lo vean, la diferencia entre precio y valor que tiene un producto. No es lo mismo. Y hasta ahí terminaríamos esta primer parte. Fíjense que acá en el temario solamente hemos llegado a ver esta parte de recursos y costos, ¿sí? Una partecita. Me falta terminar el precio y terminaríamos con estos dos. Ya después empezaríamos con registros contables y demás. Pero bueno, el miércoles terminamos de ver este tema de precios. Y ahí nomás también vemos todas las consultas. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien, profe. Bueno, profesora. De todas maneras, esto lo vuelvo a subir. Pero es lo mismo que vimos el viernes pasado, así que lo van a tener como repetido, digamos, como para hacer énfasis en lo mismo. Pero bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos el miércoles. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o bueno, ya nos despedimos nomás, si no. Profe, Sí, ¿sabe que antes de que empiece la clase entré sería el aula virtual de la fundación? sí. Y en el que dice tema 1, hay un video que subió a YouTube, ¿puede ser? En clase 1 o clase 2. En clase 1 sería, creo. En la clase 1 vimos solo la presentación, cuando nos bien, eso. presentamos todos. Es solo, Quería saber por qué. sí, en solo negro. se ve, sí, solo es audio, porque no pude grabar la pantalla. No, me salió un error y no podía. Pero ahí solamente nos hemos presentado todos, no expuse nada. Bien, eso era nada más. Gracias. Está bien. Bueno, chicos. Sí, Buenas tardes, profe. sí. Quería preguntar si se puede agregar a otra persona más en las clases. Creo que las inscripciones están cerradas. No sé si Aldana sigue conectada para que nos responda. Si no, lo escribimos en el chat de WhatsApp. Pero yo creo que ya están cerradas las inscripciones. Bueno, profe. Sí, profe, ya están cerradas. Ahí está, ahí nos confirmó Aldana que ya no se puede. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Igual, Jackie es tu nombre, ¿no? Sí, profe. Vos le explicás todo lo que estamos viendo acá. Sí, profe. Claro. Está muy buena la clase. No, de nada. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos el miércoles a las 18:30. Bueno, profe, hasta luego. No, está bien, nos vemos. No sé si alguien me quería preguntar y justo interrumpí. Yo, profe, le quería preguntar, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Si esas diapositivas que usted presentó, si nos la podía pasar en el WhatsApp.
Está en la plataforma, la pueden descargar de ahí. Ah, bien, bien. Ya Bueno, les subí gracias. el link del video, de la clase, digamos, del viernes, y subí este Ajá. PDF. Ah, bien, profe, muchas gracias entonces. No, de nada. Bien, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, chicos, hasta el miércoles. Chao, profe, chao. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, chicos. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, chicos.